Yo creo que lo que les interesaría sería que el gobierno actual fuera más fuerte y más sólido y que pudiera presentar presupuestos y que no estuviera acosado sobre todo por casos de corrupción, o que Feijóo no tuviera que contar con Vox y por tanto pudiera hacer también un gobierno que dependiera solamente de los nacionalistas e independentistas. La verdad es que la situación actual no conviene a ninguno en estos momentos, ni a PNV ni a Junts, ¿no? Porque seguir dando apoyo al gobierno actual es un desgaste, por esos casos de presunta corrupción que comentábamos, y la ecuación de Feijóo con Vox de por medio pues tampoco les acaba de funcionar. El procés, estamos de acuerdo que pasó mucha factura a lo que sería la relación con Junts, la posconvergencia y el Partido Popular, pero antes comentábamos de que precisamente Junts ha votado más con el Partido Popular en la última legislatura que con el propio PSOE, ¿no? Sí, precisamente Feijóo hoy mismo en Barcelona recordaba que ha habido muchas veces una mayoría alternativa a la actual y lo decía precisamente para subrayar eso, que en muchas ocasiones se han puesto de acuerdo con Junts para cuestiones referidas, por ejemplo, al tema de las ocupaciones, para cuestiones sobre inseguridad, para cuestiones sobre vivienda, para cuestiones sobre la inmigración. Es decir, hay un montón, un abanico de opciones, muchas de ellas, sobre todo de la vertiente económica y derivadas, en las que Junts y el Partido Popular se entienden muy bien. Lo que ocurre es que después hay el factor nacional para Junts, que tiene mucha importancia, y que ahí las relaciones con el PP no son tan buenas y además esa sintonía se rompe en cuanto entra en la ecuación Vox, ¿no? Y luego también cosas que aún quedan del proceso, por ejemplo la ley de amnistía, y no hay que olvidar que el Partido Popular hasta hace poco pues ha convocado manifestaciones en contra de la amnistía y en contra de los indultos. Da la sensación de que últimamente estamos viendo que intentan hacer mociones de censura un poco a medida de estos socios, ¿no? La última era un gobierno sin Vox en el Ejecutivo, además, digamos, programado para disolver las Cortes prácticamente en el primer Consejo de Ministros. ¿Esto sería, de todas las posibilidades que hay, la más plausible? Sí, si hubiera que hacer una moción de censura que tuviera alguna posibilidad, pues probablemente podría ser esta. Se ha hablado, por ejemplo, de una moción de censura instrumental, que sería efectivamente para llegar al gobierno, pero convocar enseguida elecciones con ese compromiso. Incluso se ha hablado de que pudiera encabezarla no Feijóo, sino otra persona ajena al Partido Popular, o sea, un independiente, ¿no?, por decirlo así. Lo que pasa es que estas cosas tienen después, cuando las aterrizas en la realidad, tienen muchos inconvenientes también. Por ejemplo, supongamos que PNV y Junts deciden que efectivamente van a dar apoyo a una moción de censura de este tipo y que se comprometen a que lo primero que hará el nuevo presidente, sea Feijóo o sea un independiente, es firmar un decreto de convocatoria de elecciones. Pero pongamos por caso que hay esas elecciones y que después no se puede formar una mayoría, que los resultados electorales pues hacen que la negociación a lo mejor entre PP y Vox sea muy complicada y tarden 6 meses en llegar a un acuerdo, o que no haya forma de llegar a ningún acuerdo, no haya una suma fácil y tengamos que volver a repetir elecciones, por ejemplo, como ya ocurrió en una ocasión. Claro, eso supone muchos meses en los que va a haber un presidente que bueno, pues que tendrá que seguir con la agenda internacional, que está bastante movidita, tendrá que tomar decisiones económicas, decisiones de todo tipo, y que en un momento como el actual, de mucha incertidumbre, sobre todo internacional, pues es posible que a PNV y Junts no les parezca adecuado, ¿no?, que esa persona continúe en ese cargo durante tanto tiempo. Es complicado, una moción de censura de este tipo. Tú misma lo has dicho, sea Feijóo o sea un candidato independiente. Encontrar un candidato independiente sería una tarea realmente complicada también, ¿no? Yo eso lo veo más difícil todavía que la opción de una moción de censura para convocar elecciones por parte de Feijóo. Y lo veo difícil no solo por esto que comentábamos, ¿no?, que podría estar ahí como presidente una persona ajena a los partidos o al menos a los candidatos que ahora mismo hay sobre la mesa, sino también porque
Para el PP supondría un paso atrás por parte de Feijóo que no veo por qué tiene que dar, ¿no? Sería casi como decir que no puede ser presidente o que es un inconveniente, es una traba su persona para ser presidente. Yo creo que el Partido Popular no está en condiciones de hacerlo, sería un menoscabo para el propio Feijóo. Nos centramos mucho la atención en lo que sería el PNV y Junts, pero el Partido Socialista también está sustentado de otros partidos como Sumar y Podemos. Una convocatoria de elecciones debido a una moción de censura sería más bien un problema para un partido como Sumar, en el que Yolanda Díaz ya ha dicho que no repetirá como candidata y aún no tienen una cabeza visible. Sí, totalmente. Yo creo que, de hecho, en estos momentos la gran baza que tiene Pedro Sánchez es precisamente que a casi nadie le conviene elecciones, solamente al PP y a Vox. Es decir, su mayoría se está sustentando en buena parte en estos momentos al hecho de que a ninguno de esos aliados les conviene unas elecciones. No le convienen probablemente a Junts, porque también las encuestas le están dando un descenso, no le conviene desde luego a Sumar, que no tiene ni candidato, como bien decías. No le conviene tampoco a Podemos, que en las últimas elecciones en distintas comunidades autónomas ha tenido unos resultados bastante malos. Todo eso es complicado. Quizá le podría convenir, yo creo que el PNV está instando a Sánchez a convocar unas elecciones antes de fin de año porque considera que es mejor convocar las generales antes de las municipales. Eso sí que hay bastantes actores políticos a los que eso sí que les interesa, incluso en el propio PSOE, por supuesto, alcaldes y presidentes regionales que consideran que es mejor convocar las generales antes. Y para el PNV, claro, la posibilidad de que Sánchez se le ocurra poner las generales junto con las municipales es una contaminación, por así decirlo, de la política española que al PNV no le conviene nada, y a Junts tampoco. Es decir, en esas elecciones se acabaría hablando más de Sánchez sí, Sánchez no, Feijóo sí, Feijóo no, que no de los temas de las poblaciones, de las municipales, ¿no? En los que partidos nacionalistas o independentistas tienen más que decir. Se nos acaban el tiempo, Lola, pero antes de acabar quisiera preguntarte en 30 segundos, por favor, ¿crees que si las causas judiciales se agravan contra el gobierno de Pedro Sánchez, continuaremos hablando ya con más intensidad y con más fuerza de una posible moción de censura y además constructiva ya realmente? Sí, es posible. Lo que pasa es que para eso tendrían que darse también algunos pasos por parte de Feijóo en relación a Junts y al PNV. Pasos de acercamiento, pasos de hablar más con ellos. Hasta ahora se envían mensajes vía los medios de comunicación, pero contactos ha habido pocos, por no decir casi ninguno. Sí, eso se puede producir y además es bastante probable porque las causas judiciales acaban de empezar prácticamente, algunas de ellas. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, gracias por estar un día más con nosotros. Muchas gracias a vosotros.